¿Cuántos años hace que no nos vemos? 14. 6. Vale, te hemos traído aquí porque hace un mes empecé contigo a meditar y me ha cambiado la vida. ¿Cómo te cambió a ti la vida la meditación? Pues bueno, supongo que a un nivel parecido al tuyo, ¿no? De pronto dejas de funcionar por inercia y empiezas a parar y ves la inercia, ¿no? Muy bien. Y viene como una luz encima. Al principio es un poco, puede ser abrumador, pero cuando empiezas a conectar, empiezas a ver qué quieres hacer, cómo, cuándo. Vale. Me gustaría que explicases la meditación para escépticos, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que le estás hablando al Viking. El Viking es un gran escéptico. Y me gustaría que le explicases por qué meditar y cuáles son los beneficios de la meditación para personas especialmente que viven dentro de su mente, porque el gran problema creo que de esta sociedad es que vivimos básicamente en la mente. Bueno, esta es la gran pregunta, ¿eh? De hecho, es lo que suelo responder muchas veces cuando alguien me contacta. Oye, ¿y esto qué es? Bueno, en primer lugar, la meditación no tiene que haber nada involucrado con la religión o con algún tipo de fe. A mí me gusta definirla como un entrenamiento mental. Es decir, y ahora me voy a una analogía física, ¿no? Que es el entrenamiento físico. Si a mí me dicen que ir al gimnasio de forma regular va a transformar mi cuerpo, yo no tengo que creer en eso, puedo verlo, ¿sí? Pues con la meditación pasa lo mismo, pero en lugar de ver, porque no es algo que podemos medir, es algo que podemos sentir, ¿vale? Entonces, ponerse a meditar nos va a ayudar a sentirnos diferentes. Entonces, la manera para evaluar esto es darse la oportunidad de ponerse. Y esa es la gran barrera, porque hay gente que dice, yo es que esto no me lo creo. Como está la imagen del monje rapado, vestido con sus túnicas y demás, creen que hay una liturgia, algo asociado necesario, y no es así. Vale. Sí, yo creo que se ha tergiversado la idea de meditación, le hemos asociado una imagen que, bueno, yo estoy descubriendo contigo que no es así. Es más, me ha cambiado realmente la vida, ¿eh? En el sentido de que cuando te pones a meditar y miras hacia adentro, eres capaz de observar al observador. ¿Sería algo así? ¿Sí? Sí, tal cual. Solo ibas un mes. ¿Qué quiere decir? Que ahora estás apenas descubriendo. Sí. La clave está en el ir asentando. Porque cuando empiezas a mirar hacia adentro, como decía al principio, empiezas a ver inercias. Empiezas a ver patrones automáticos tuyos. Cómo piensas, cómo funcionas, cómo sientes. La clave está en que la observación repetida te va a permitir soltar. Es decir, vas a empezar a sentir de una manera diferente, en el sentido que ya no serás tan automática. De pronto podrás vivir una situación pues, de una forma mucho más creativa. ¿No? Sitios o momentos donde no había confianza, de pronto la encontrarás. Momentos donde no había serenidad, de pronto pues aparecerá. ¿No? Imagínate, estás conduciendo tu coche, se cruza un imbécil y lo quieres reventar. Sí. Pues de pronto un día te encuentras que se cruza el mismo imbécil, tienes la reacción del susto, pero no hay una reacción airada hacia esa persona. Simplemente te das cuenta de la sensación, pasa. Y eso se traduce ya no solo en que no generas conflicto, sino que no vives conflicto de forma interna. Exactamente. ¿No? Y eso se transmite, pues es la serenidad que de alguna manera aparece. ¿Qué diferencia hay? Esto me interesa muchísimo, tu punto de vista. ¿Qué diferencia hay entre la represión y el dejar pasar? Porque mi vivencia fue de reprimir pensando que dejaba pasar. Sí. De alguna manera, hay una frase que bueno, igual suena contradictoria, es que podemos llegar a sentirnos zen en un estado de ira absoluta, por ejemplo. Este es mi caso, ¿eh? O de miedo. Este es mi caso. Vale, es decir, me puedo sentir totalmente conectado con una emoción que en principio catalogaré como negativa. Reprimir significa que empiezo a desarrollar una serie de habilidades para soltar sensaciones. Digo, mira, pues no estoy enfadado. Y ya, pero en el fondo sí, me puedo conectar con otra cosa y demás, pero no estaré de alguna manera viviendo la sensación, la emoción. Vale. En cambio, cuando
puedo observar lo que siento, de alguna manera me fundo con la sensación. Sí. No desde una forma egoica, es decir, desde la mente, sino que permito que se exprese lo que haya. Es como si, de pronto, cuando tenemos frío, ¿qué es lo primero que hacemos? Nuestra reacción es como encogernos, tensarnos. ¿Sí? Sí. De alguna manera, esa reacción inconsciente, lo que queremos que es huir del frío. Sí. Pero si en ese momento aplicamos nuestra consciencia y atención, podemos hacer que es soltar la tensión y observar ese frío, Sí. y permitir que el frío fluya. Sí. Eso no quiere decir que voy a ir sin chaqueta en invierno por la calle. Pero de alguna manera... Si eres Wim Hof, sí. Sí, de Wim Hof, sí. Bueno, él se mete en el hielo directo, ¿no? Pero de alguna manera podré, pues eso, sentir ese frío sin rechazarlo. ¿Sí? Para mí un poco está ahí la clave, en esa sensación de querer rechazar o soltar algo que no me gusta sentir. Vale. Explícanos tus inicios. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Recuerdo, mira, yo siempre llego tarde, siempre me acuerdo que me recomendaste El poder de la hora. El poder de la hora lo leí al cabo de 10 años. Recuerdo que hablamos de la meditación la empecé 10 años más tarde que tú. Siempre voy un poco detrás tuyo, pero voy comprobando que tienes razón al final. Explícanos cómo, por qué y de qué manera te inicias tú en la meditación. ¿Tenemos 2 horas? Tenemos lo que tú quieras. Bueno, yo empecé a meditar por accidente. Bueno, igual que tú, hice una carrera universitaria que no me gustó. ¿Estudiamos juntos? Y entonces yo entré en crisis existencial con 23 años. Bienvenido. Porque tenía claro que no me gustaba lo que me habían presentado, pero no sabía qué hacer, porque solo había visto un mundo, entonces no podía imaginar nada diferente a lo que yo había conocido. Las inercias de las que hablábamos. Tal cual. Entonces, todo esto culminó con 28 años, es decir, 5 años después, pues decidí irme de viaje y me fui a Tailandia, con la intención de ir a un país donde no conociera el idioma ni la cultura. Y nada, me llevé camisas, pantalones, zapatos, porque quería ir a trabajar ahí en Bangkok, ¿no? ¿Querías ir a trabajar a Tailandia? Sí, sí, Esto no lo sabía. un maletón enorme. Pero lo que pasa es que a las 3 semanas fui a parar al primer monasterio, casi por accidente. ¿Cómo se paran en un monasterio por accidente? Pues porque empiezas a hablar con gente del poder de la hora, gente asiática, claro, no conoces nada, y de pronto te dicen, no, si tú eres guiri, puedes ir perfectamente a un monasterio y aprender a meditar. Ah. Y dije, esto me interesa. Entonces se dio el caso que estaba en un pueblo, me dijeron, oye, que hay un monasterio como a 40 kilómetros. Así que alquilé una moto, fui a verlo, me dijeron, sí, quédate. Y dije, vale, vengo mañana. Entonces me volví al pueblo, cogí mis cosas y al día siguiente pues, me subí en autobús y fui para allá. Y esa fue mi primera experiencia. Y flipé. Flipaste. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese monasterio? En ese primero, 10 días. ¿10 días meditando? Sí, pero era como, me gusta llamarlo el spa de la meditación, porque era como un sitio increíble. La comida es la mejor comida que he probado en Tailandia. ¿Ah, sí? O sea, espectacular, todo vegetariano, pero podrías decir que comías pollo, de lo bien cocinada que estaba. Y nada, y ahí ese fue el inicio, Vale. porque ahí conocí a 4 tíos, era mixto, pero hicimos amigos con 4 chicos más. Sí. Y uno de ellos quería irse a Birmania a hacer un retiro vipassana de 10 días. Vale. Y los demás nos apuntamos. Después de ese retiro, el chico quería ir a vivir a un monasterio budista en Birmania también. Y nos apuntamos todos también. Y ahí pasé casi 3 meses. Y ahí eso sí fue transformador, porque ahí, bueno, mi vida paró. De pronto cada día es igual, meditas 8 horas y media al día. Cosas interesantes es que desayunas y comes, pero no cenas, con lo que de pronto pasas muchísimo hambre, vives entre bichos, arañas, serpientes. Yo tengo una fobia importante a las serpientes, que ahí pues quedó mitigada, no decir que me encanten las serpientes, pero ya no es como antes. Y pues nada, como no tienes vida, entre comillas, no añades cosas nuevas, pero ves todo lo que tenías dentro. Miedos, angustias, ¿no? Y no hay nada para distraerte, porque no puedes leer. Bueno, puedes leer cosas relacionadas con la meditación, el mindfulness, pero nada evasivo. No puedes ver películas, no puedes salir a correr, no puedes tomarte una cerveza con los amigos. Es una vida monástica al final, ¿no? Ya. Y
bueno, cuando paras así, sueles llorar bastante. Sí. Y ese lloro fue muy catártico. Imagino que una personalidad como la tuya, que yo siempre he dicho, el Viking y tú sois iguales, sois dos 7s, dos eneatipos 7s, pero además es que sois iguales. Nosotros no os conocéis entre vosotros, pero yo sí que os conozco, sois iguales. Una persona como tú, en medio de la nada, lo tuviste que pasar fatal. Sí. ¿Se pueden decir tacos aquí? Sí, puedes decir lo que te salga a los cojones. Cuando salí del monasterio habían pasado 79 días. Cuando llevaba 3 horas fuera, me dije, ¿cómo puedo haber sido tan hijo de puta conmigo mismo? Vale. Porque me encerré en ese sitio 79 días. Porque lo pasé muy mal desde el primer día. Hubo momentos de todo, ¿eh? Porque había momentos que estaba con mis amigos, ¿no? Que nos fuimos yendo como paulatinamente, pero había momentos que, ostras, era o sea, la angustia, la sensación era insoportable. Y lo heavy era que yo sabía, que esto es lo que me mantuvo allí, que me lo estaba haciendo yo solo. Lo habías elegido tú. No, me refiero que era mi mente la que me llevaba a experimentar la angustia que parecía que la iba casi a vomitar. Que no estaba pasando nada malo. Sí. Estaba en un sitio donde estaba comiendo bien, comía y dormía. Vale. Y me enseñaban, me dejaban meditar y podía seguir pues una liturgia con los monjes y demás, ¿no? Pero yo estaba angustiado por mi currículum. ¿Quién me va a fichar cuando vuelva a Barcelona? ¿Qué voy a hacer cuando me quede sin pasta? Tus miedos. A tope. Bueno, y sobre todo, ahí descubrí que mis miedos venían del futuro. Exactamente, la proyección a futuro. Sí. Yo no me anclaba mucho en temas pasados, pero todo mi estrés, bueno, que al final son emociones de futuro, venían de mi perspectiva de o la expectativa que pensaba que iba a pasar. Vale, esto es lo que dice Cartol en El poder de ahora. Vivimos en el pasado, vivimos en el Tal futuro, cual. pero nunca vivimos en el presente. Claro. Y es el único instante que puedes experimentar. Exactamente. ¿No? Y ahí pues fue como muy palpable la sensación. Sí. Porque de pronto pues estás bien y en 5 minutos estás fatal. Y no ha pasado nada. No, aparte me acuerdo un día que me salté la meditación caminando que hacíamos por la tarde y me senté en unas escaleras. Y había bueno, obviamente pues, jungla allí, ¿no? Y había como pues una flor y de pronto había como no sé si era una mariposa, una abeja, pero recuerdo la sensación de verla y flipar con ese momento, estar 1 hora mirando esa escena. Me quedé tan alucinado que al día siguiente dije, repito. Cuando iba 15 minutos mirando a la flor me di cuenta que hacía 15 minutos que estaba esperando la mariposa o la abeja. Y dije, ¿pero qué haces, tío? O sea, estás intentando replicar algo y ya te estás apegando a algo que es naturaleza pura, ¿no? Y de pronto esa repetición de ver cómo tu mente funciona, constantemente busca asirse a algo que sea pues, cómodo para ella, pues bueno, te das cuenta que constantemente intentas manipular, controlar lo que vives y sientes, ¿no? Por eso la clave está en el soltar, en el aprender a soltar, y ya. Vale. ¿Cómo aprendiste a soltar? O sea, cuando tú meditabas en el monasterio, te sentabas 8 horas al día a meditar. ¿Cuáles eran los ejercicios? ¿Cómo ocurre eso de ¡guau! Estoy dándome cuenta de Vale. el eureka este del que siempre me hablas. Bueno, aquí haría una puntualización. Y tiene que ver, sin tener ni idea, pero que intuyo que va por el sistema educativo que hay entre Oriente y Occidente, las diferencias, ¿no? Aquí hemos aprendido, de alguna manera, a pensar, ¿no? Nos han hecho preguntas, matemáticas, incluso pues, temas sociales, naturales, lo que sea, donde tienes que relacionar conceptos. En Asia, por lo que sé, al menos la enseñanza pública, se basa mucho en la repetición. Sí. Es algo precioso de ver y escuchar, ¿eh? Tú vas a una escuela y oyes al maestro, bla, 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 y todos los alumnos al unísono repiten bla, 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 bla. Entonces tú lo ves y dices, ostras, qué armónico, qué bonito, ¿no? Pero al final lo que hacen que es aprender por repetición. Exactamente. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Si no digo que los asiáticos o orientales no, pero es a lo que estamos acostumbrados, creo, en general aquí, nosotros necesitamos chicha. Es decir, que nos den contenido, argumentos, que es un poco lo que yo te ofrezco en las sesiones, ¿no? Hablamos mucho, te explico y demás. A mí me decían, sit down and breathe. Respira. Y de pronto podías ir a hablar con los profes una vez al día y tenías segundos, porque hacíamos una cola brutal, ¿no? Y era, oye, que lo estoy pasando fatal. Respuesta,
no eres tus emociones. Ya, pero es que lo estoy pasando realmente mal. Ya, es que no eres tus emociones. Para una mente occidental acostumbrada al raciocinio, yo diría el sobre-raciocinio, esta explicación se nos queda súper corta. Yeah. No nos vale. Por eso, bueno, como yo hice una inmersión brutal en el tema, empecé a ver cosas, ¿no?, de mi mente y demás, y me di cuenta, pues eso, que el proceso, si lo quería exportar a Barcelona o no, donde me muevo, no podía ser el mismo. Tenía que ser mucho más pautado, tenía que haber un proceso explicado que podía llevarte a siéntate y respira. Pero de alguna manera, primero, pues bueno, hay ciertas cosas que yo eché de menos y que pues es lo que propongo ahora. Vale. Tú coges de la mano a la persona, ¿vale? Y con tus sesiones, explica un poco lo que haces. Sí, bueno, yo me especializo en el acompañamiento individual. Es decir, empecé haciendo meditaciones en grupo porque, bueno, pensaba que era una forma fácil de que la gente pudiera acceder, más barata, ¿no?, podía ser más regular, pero vi que con el tiempo, aunque la sigo haciendo, lo más efectivo es pues la meditación o el entrenamiento mental de forma individual, al menos de entrada. Entonces, de alguna manera, cuando una persona me contacta para... oye, me dice, oye, Marc, quiero empezar a meditar, me han hablado de ti o lo que sea, le digo, súper, primero de todo, nos vamos a llamar. Gratis. Y te voy a pegar un rollazo que si quieres es porque realmente quieres meditar. Bueno, el tema es que mi profesión aún no es muy mainstream, o sea, no está muy capilarizada en la sociedad, no es como un fisio o un médico, ¿no? O un ingeniero. Entonces yo explico, me parece, bueno, lo hago por honestidad, porque no me gusta que la gente venga a ciegas. Entonces, pues paso 20, 30, 40 minutos... bueno, contigo sí, fueron 2 horas, o 5, pero lo normal es entre 20 y 30 minutos explicando un poco el contexto de qué es lo que ofrezco, porque la gente suele venir muy a ciegas. Entonces lo que digo es, cuando terminamos esta llamada, oye, no me digas nada, si te apetece, te gusta el rollo, quieres probar, me escribes un WhatsApp y luego pues nos cuadramos para una sesión. Si te gusta esta primera, haremos una segunda, luego una tercera, etcétera. O sea, me gusta que la persona siempre se sienta en poder, con la libertad de hacer o no hacer cosas conmigo, ¿no? Porque cuando yo estuve en el monasterio eché de menos esa libertad. Y el acompañamiento también. Sí, eso obvio, pero sobre todo la libertad de poder decidir, hoy me pongo, hoy no me pongo, ¿no? Entonces eso me parece indispensable, ¿no? Es como el que se quiere poner cachas. Sí que hay una disciplina, hay una paciencia, pero hay que querer y hay que vencer las barreras que hay, ¿no? Pues con la mente igual. Entonces, pasada esta primera llamada, pues uno de mis retos es determinar un poco el momento vital en el que se encuentra la persona para tratar de empezar a ofrecer herramientas que se adapten a su día a día lo más rápido posible. Vale. Entonces, normalmente empezamos con meditaciones guiadas que grabo en el momento y envío por WhatsApp. Luego tengo, durante el confinamiento fuerte hice un curso gratuito que se puede encontrar en... No. ¿Sí? ¿Dónde se puede encontrar? Sí. Bueno, la web se llama 5meditaciones.marcgranja.com. Luego lo pondremos en la descripción del vídeo. Y nada, ahí pues hay 5 audios gratis, pues de alguna manera con los primeros ejercicios cortos para poder empezar y ya empezar a ver un poco de qué va la meditación, ¿no? Y pues bueno, como decía, después de estas primeras meditaciones guiadas, yo soy muy fan del silencio, entonces empiezo a proponer a que la gente practique ejercicios mentales diferentes, pero ya desde el silencio. Y ofrezco un acompañamiento vía WhatsApp, ¿no? De pronto, pues oye, Monse, nos vemos hoy, domingo, nos volveremos a ver dentro de 1, 2, 3, 4 semanas. Tienes un objetivo semanal de meditaciones, imaginamos 3. Cada vez que medites, me mandas un audio de WhatsApp y comentamos la jugada, ¿no? Yo te contesto con dudas, comentarios, lo que sea. Sí. La idea es que, o sea, lo más difícil de meditar es poner la rueda en marcha. Sí. Entonces, mi reto al inicio es estar relativamente presente, vía WhatsApp sobre todo, para que la persona genere esa inercia. Sí. Y luego ya poco a poco pues irme apartando para que la persona pues haga lo que quiera. Vale. Medite 1, 2, 3, 5, 7, 14 veces por semana, ¿no? Sí. Una vez al día está bien. Yo hago si una puedes. o 2 veces al día. Eso está, si puedes, sí. Hay gente que no puede. No. O
porque no tiene tiempo o porque no quiere o lo que sea. Bueno, el objetivo es algo adaptable a la persona, al momento vital sobre todo. Tú lo has cogido en un momento necesario. Y que te ha pillado muy motivada, hay muchas variables que acompañan. Bueno, ¿sí? yo, hay que comentarlo, yo llegué a él, bueno, porque somos amigos de toda la vida, pero sobre todo porque nada funcionaba, tenía muchos problemas de sueño, ansiedad. Bueno, la ansiedad empezó después de la meditación, porque empecé a tomar conciencia, pero sobre todo llegué a ti por un problema de sueño. No funcionaba nada, no funcionan las píldoras, no funciona el diazepam, no funcionaba nada. Granja, te necesito, proponme algo, dame algo, por favor. Y a partir de allí fue cuando empecé a mirar dentro, que empezó a los problemas de ansiedad, dolor, tenía mucho dentro, mucho reprimido, sí, mucha represión. Es que podemos tapar mucho, y como te digo, lo curioso es que tú empezaste a meditar porque dormías mal. No dormía. O no dormías. No dormía. Lo curioso es que yo también yo empecé a dormir mal con 13 o 14 años. Yo no empecé a meditar para dormir mejor, yo empecé a meditar para quitarme el miedo, de alguna manera, ¿no? Ese punto de estrés, de qué va a pasar y tal. Y empecé a dormir bien, como consecuencia. O sea, de pronto sí. Ni me lo esperaba, pero empecé a dormir bien. Porque, sobre todo, la gente me dice, ¿pero qué hacías? Digo, pues de pronto generé una habilidad que era, estaba en la cama, ¿no? Venía el bucle y de pronto era, ¿toca pensar en esto? No. 2 minutos y durmiendo. Ah, sí. O sea, de pronto ganas... Es como estas películas de ciencia ficción donde ves al protagonista, ¿no? Como con la pantalla virtual en el aire y va haciendo como así. Puedes hacer lo mismo con tus pensamientos. Por tanto, puedes focalizarte en lo que quieres cuando quieres. No todo el rato, porque no somos perfectos, pero empiezas a generar esa habilidad. Entonces entras menos en tus bucles, ganas pues eso, libertad. Ganas silencio mental. Y una cosa que he ganado... O sea, también llegué a ti, o después de haber estado meditando relativamente poco tiempo, lo que sí que he visto es que se ha parado, he empezado a entender cosas que no podía entender racionalmente. ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Que llega un punto en el que le has dado tantas vueltas a lo mismo que no hay solución. Esto lo decía Krishnamurti. Es que hay veces que no se pueden entender las cosas racionalmente. Para entenderlas tienes que dejar de pensar y entenderlas con el cuerpo. Es como que hay una alineación entre la mente, la emoción y las vísceras. No sé si me estoy explicando. No, tal cual, sí. Es así y viene a ti la solución, porque hay veces que los problemas no son problemas. Los problemas los crea la mente, a fuerza de darle vueltas a una cosa que a lo mejor es que no es un problema. Sencillamente es que no aceptamos, y esto es otra cosa que te quería preguntar, cómo la aceptación influye en esta calma mental y en este silencio mental. Aceptar que las cosas son lo que son, no lo que deberían ser, lo tiene que o debo hacer es un producto de la mente, del raciocinio. Silencio mental. No sé cómo lo miden, ¿vale? Pero hay diferentes estudios neurocientíficos que establecen una horquilla de número de pensamientos diarios que tenemos que se sitúa entre los 60 y los 90.000 pensamientos cada día, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que somos máquinas de pensar. Básicamente pensar es algo que nos sucede. Yo me levanto por la mañana y no puedo decir no voy a pensar nada hasta las 12 del mediodía. O si ahora te digo no pienses nada el próximo minuto, no vas a poder. Porque solo el hecho de pensar, no quiero pensar, ya es pensamiento, ¿no? Por tanto, de alguna manera, lo que nos permite conseguir ese silencio mental, sobre todo es la concentración. El aprender a focalizarnos en algo. Por ejemplo, cuando una persona está, yo qué sé... Yendo en bicicleta, por ejemplo. Bueno, pero yo te diría que depende. ¿Vale? Pues igual, yo iba a hablar de una persona que se está enamorando. ¿Vale? En ese instante, o en esos ratos, el tiempo vuela. De pronto pasan 7 horas, 2 días, lo que sea, y no se ha dado cuenta. O sea, su atención está totalmente allí. Su vida es como que de pronto hace un... y se va como muy lejos. No existe. Solo está ese instante, ¿sí? Por tanto, esa capacidad también la podemos experimentar con la bici, ¿no? De pronto yo empiezo a rodar, pues igual estoy muy mental, y al cabo del rato, pues empiezo a fluir, y de pronto me convierto, entre comillas, en la bici, ¿sí?
ahí se da un proceso de rendición. Que esto Vale. es un concepto que también se explica mucho en temas de mindfulness, de meditación y demás, que es como soltarte. Sí. De pronto estoy en mi mente, no es malo pensar. Porque muchas veces tendemos a, cuando nos introducimos, tendemos a demonizar nuestro ego, es decir, nuestra vocecita interior, porque es el pesado, es el que no me deja dormir, el que juzga, el que me molesta al final, ¿no? Pero es el que me permite estar conversando contigo, Ajá. el que me permite haber visto las indicaciones para llegar hasta aquí, pues tener esta charla, ¿no? Sí. Por tanto, es un elemento útil. El rollo es que no le damos todo o sea, está excedido en sus funciones, ¿no? Es decir, imagínate, cojo mi móvil y para sostenerlo puedo hacer así, Sí. pero también puedo hacer así. Sí. Entonces, ¿qué es óptimo para mí? Hacer esto, ¿sí? Pero con mi mente no lo sé hacer. Vale. Mi mente está así Así. mucho rato. Vale. Entonces, de forma espontánea, ya podemos llegar a estados de conexión, concentración, flow, ¿no? Con el momento, porque tenemos esa habilidad de forma innata, pero desde pequeños hemos aprendido a compartimentar, controlar todo aquello que vivimos y sentimos, ¿no? Sí. Desde pequeños nos han puesto una nota por cada una de las asignaturas que hemos hecho. Nunca se nos ha preguntado qué te gusta, bailar o hacer multiplicaciones, ¿no? Se te daba bien una cosa o la otra, sacabas mejores notas, en una asignatura o en la otra. ¿Qué te gustaba? Lo que Pero nunca se te ha preguntado. Entonces, cuando te callas... Perdón. Salud. Cuando te callas y empiezas a escucharte, empiezas a ver. Y como digo, empiezas a darte cuenta que tienes inercias y que, pues bueno, tienes inercias que son similares a otras personas, otras que son totalmente genuinas. Sea como sea, tu mix, en principio, que sepamos, es único. Sí. Por tanto, te convierte en la mejor persona para empezar a observar estos procesos y, pues eso, empezar a ver en qué aspectos te dejas ir o en cuáles no. Cuáles son eficientes, óptimos, agradables para ti y cuáles no. Tampoco se trata de convertirnos en psicópatas o en hacer solo aquello que me gusta y tal, sino de alguna manera se trata de integrar todo el abanico de vivencias que puedo llegar a experimentar en mi vida, ¿no? Es como el tiempo, no se trata de quedarte con una estación, me gusta la primavera y aquí me quedo. Se trata de aprender a fluir en las 4 estaciones, los cambios, vale, pues tengo cierta naturalidad para relacionarme con una de ellas y rechazo para relacionarme con otras. Pues bien, vamos a observar para que de alguna manera haya un fluir en el transcurso de un año, ¿no? Ujú. La palabra sería equilibrio. Sí, es una palabra que me gusta mogollón, que creo que no sé si vamos a encontrar algún día, pero nos podemos acercar. Estamos en ello. Sí, estamos en yo ello. creo que nos podemos acercar, sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo todo lo que te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues, mira, en diciembre hará 10 años. 10 años. ¿Has encontrado el equilibrio? No. Bueno, a ratos tu ego te engaña y te dices, ¡ah! Lo he conseguido, he llegado a un sitio, ¿no? Exactamente. Y de pronto hay un elemento en tu vida que hace ¡pff! Y te quita el centro, pero fácil. Y ahí está la clave, es el volver. A mí me gusta imaginarme un péndulo, ¿no? Es decir, un péndulo La ley hace del así, péndulo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo ningún tipo de... no miro nada, mi péndulo pues hace como... tiene una amplitud de onda muy grande, Sí. ¿no? Pero yo, ¿qué es lo que quiero? Estar así. Porque aquí es donde se sitúa la alegría, la euforia, lo que sea. No quiero ir al otro lado, donde está el miedo, la frustración y tal. Entonces, la clave es, obviamente, el péndulo no puede quedar desequilibrado, pero a través de un ejercicio de toma de conciencia se puede ir acercando más al centro. No quedará quieto, o igual sí algún día, no lo sé, pero de pronto está como más cerca. Cuando viene una bofetada a la vida, es como que si estás entrenado, vuelves más rápido hacia el centro. O sea, la vida pasa, sucede, por tanto bofetadas las recibirás. De lo que se trata es que una vez estás desplazado, pues poco a poco volver y hacer ese juego donde el swing es más cómodo. Insisto, no se trata de evitar sufrir, sino se trata de alguna manera de aprender a integrar o a saber, no sé si saber es la palabra, que el sufrimiento forma parte de nuestra existencia. Por tanto, es algo lícito de experimentar. Sí. Siempre dicen cero sufrimiento, el dolor es inevitable, el sufrimiento sí lo es. Cuando lo aceptas, cuando lo integras, ya no es sufrimiento. Sí, pues que bueno, aquí podríamos hablar cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento.
Ah. ¿Vale? Diferencia. Tenemos 2 horas más. Tenemos- No, por ejemplo, dolor que es, imagínate, yo cojo un martillo, ¡pa! Y me pego en la mano. Hombre, el golpe... Duele, ¿no? Tengo un sistema nervioso, etcétera, que me impide pues, que yo lo siga haciendo y me destroce, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento? La reacción mental a ese, o emocional a ese dolor. ¡Ah, qué daño! ¡Ah, no podría hacer no sé qué! ¡Ah! Y esa recreación en una sensación física. Entonces, yo no puedo evitar mi dolor, puedo entrenarme como Wim Hof, ¿no? A pues llevar mi cuerpo a sensaciones extremas, encontrar cierta serenidad o mucha serenidad en esos contextos. Pero, o igual como antes el ejemplo de la bici, ¿no? Un ciclista que hace 8, 10, 12 horas de bici, o sea, su umbral de sufrimiento es brutalmente más elevado que una persona que no lo haga. Sí. Pero eso, pues de alguna manera, lo entrenas y se puede ir como empujando, ¿sí? El problema de un ciclista no es tanto el dolor que pueda, profesional o que se dedique mucho, es tanto la gestión del dolor como la gestión del sufrimiento que tiene, que es el Mental. no puedo subir esta cuesta. Sí, Porque las piernas queman, sí. pero lo que te va a hacer que no puedas subir es la mente, en un momento dado, ¿sí? Entonces esa sería, dicho muy rudamente, la diferencia entre dolor y sufrimiento. Vale. El sufrimiento es consecuencia, de forma mental o emocional, de pues es una sensación física aguda. Vale. Y también has dicho una cosa muy interesante sobre lo del péndulo. No sé si algún día se podrá parar. Tengo mi propia opinión. No sé si te parecerá bien. Tira, tira. Pero creo que la vida es movimiento. A la que te pares estás muerto. Entonces, no sé si lo que quieres hacer es que la amplitud de onda entre los momentos felices e infelices sea cada vez mínima. Pero pararse... Bueno, aquí yo creo que entramos en un tema más filosófico, Sí, que sería Bueno, igual el concepto que en el mundo oriental llaman iluminación. sí. ¿Qué es estar iluminado? Bueno, aquí depende de la interpretación que le dé cada religión y demás, pero o sea, estar iluminado igual quiere, parar el péndulo igual no quiere decir dejar de moverte, igual quiere decir moverte tan con lo que viene que en el fondo ya no hay reacciones. Lo que te decía al principio, estar zen en un estado de ira, por ejemplo. Hay ira, pero yo estoy zen. O sea, permito que la emoción se exprese al 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es iluminación? Iluminación es estar sentado meditando durante 30 años seguidos sin necesidad de comer, beber y tal. Bueno, tampoco quiere decir que eso sea parar, porque algo está pasando, el cuerpo sigue existiendo, ¿no? Así que, bueno, no sé, ya te digo, podríamos debatir sin base a más que nuestras creencias No, o creencias no, es hipótesis solo- de es qué solo- puede ser. Es ruido mental. Es ruido mental. Sí, al final yo diría que no es muy importante. Para mí la clave es que te sienta bien a ti. Ujú. Y ya. ¿Te gusta la bici? Pues anda en bici. ¿Te gusta nadar? Pues nada. Ujú. ¿Y que cambias un día de deporte? Pues vale. ¿Que un día quieres sofá? Pues vale. ¿Todo está bien? Bueno, ostras, esto abrimos otro debate. Todo está bien. Sí y no. Porque tú dile a una madre de un chico o una chica adolescente de 16 años que le trata fatal, todo está bien. Te va a decir que no, porque lo sufre. Pero en el fondo lo que es. Entonces lo que hay es un rechazo de nuestro ante ciertas situaciones, ¿sí? Por tanto, podríamos decir que todo está bien, sí, no necesariamente todo es cómodo o lógico o podría llegar a comprender. ¿Sí? Sí, ¿Me explico? perfectamente. Yo sí, yo lo entiendo. Díselo a la madre que Ya. está fumando petardos. o- Claro. Eso es complicado, sí. Es complicado. Sí. ¿Vale? Habría que reestructurar todo el sistema occidental. Sí, y no sé si podemos, porque hay una inercia muy fuerte. Bueno, creo que es una cuestión de tiempo. Bueno, el tema también... yo creo que, mira, una de las cosas que a mí más me sorprendieron de la meditación cuando la descubrí es la continuidad. O sea, había un montón de mensajes de qué suerte tienes de haber llegado a este monasterio, ¿no? A nivel karma, etcétera, que tu vida te ha llevado hasta aquí. Esto puedes creerlo, en esto no. Pero es como que todos los monjes Superman, monjes y monjas, lo habían conseguido porque se habían aislado durante 20 o 30 años en la jungla. Habían construido una cabañita de madera y como son mendigos, pues iban al pueblo de al lado, les daban de comer y se volvían allí, ¿no? Y era ese punto, ¿no? De individual, ¿no? De pronto, ¿no? La iluminación, ¿no? Estos estados de conciencia y tal.
aparecen cuando uno se aísla y empieza pues, a trabajar su mente, etcétera, etcétera. Y yo decía, hostia, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué solo esta es la única manera? Y entonces ahí se me ocurrió una cosa, y es que si cada individuo, cada ser humano hiciera lo mismo y nos fuéramos cada uno a su rincón, no habría interacción entre nosotros. Por tanto, no haríamos bebés. Por tanto, nos extinguiríamos. Y uno de nuestros instintos es la supervivencia. Por tanto, la clave está en el equilibrio, de nuevo, entre lo individual y lo colectivo. Es decir, o sea, lo que hacen estos monjes por exceso de individualidad, nosotros lo hacemos por exceso de colectivo. Quiere decir que no estamos nunca así. No es decir, nunca estoy quieto haciendo nada. Siempre tengo una pantalla, una conversación, un libro, una canción, hago deporte, siempre está pasando algo. Nunca paro, nunca estoy solo. Antes, igual, pues cuando cogías un tren, tenías media hora y estabas así, pero ahora estás así. ¿No? Entonces, de alguna manera se trata de balancear individual y colectivo. El aislamiento, a mí, por ejemplo, es una persona que tiende a aislarse. Cuando estoy mal tiendo a aislarme, y me he dado cuenta, gracias a la meditación, que no es una cosa buena para mí cuando me voy aislando, porque entras en tus propios bucles. Si no tienes una persona que te haga de espejo, es muy fácil vivir contigo mismo. Tú solo no creas conflicto. Es cuando estás con otra persona, que esa persona te devuelve una imagen o algo con el que interactuar. Es difícil otra vez volver al equilibrio y encontrar ese equilibrio entre dos personas. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, el tema es que muchas veces acercarte a aquello que menos te apetece hacer es una fuente de crecimiento para ti. Total, total. Si estás muy a gusto, pues esto, como dices, ¿no? En el campo, sola y demás, súper, pues vete a una ciudad. Yeah. Y experimenta, no, ya no tanto por ser masoquista, es sobre todo para de alguna manera explorar o llegar de nuevo a ese equilibrio. Es decir, no quiere decir que tengas que vender o alquilar o dejar la casa que tienes en el campo y que te tengas que meter en el meollo de una ciudad que no te guste, pero sí que de alguna manera no se trata de huir de nada, es permitir que, insisto, que todo fluya. Es como intentar hacer que la primavera dure 12 meses. Aquí no se puede. Igual, hay países que igual tienen una temperatura que sí, bueno, pues te tendrás que ir ahí. O sea, ya hay un cambio necesario. No, deja tus raíces y vete, que súper, ¿eh? Pero a nivel mental y emocional es lo mismo. Insisto, la clave es el equilibrio. Es como, no me gusta el deporte, pero me siento fofo. Bueno, pues busca un equilibrio. Igual hay un proceso de investigación en el que pues trataré de descubrir o probaré diferentes herramientas o diferentes ejercicios de deporte que se puedan adaptar a mis horarios, a mi personalidad, a mis gustos, lo que sea, ¿no? Pues aquí igual. Vale. Puedo vivir aislado, pero no significa que tenga que estar solo, ¿no? Vale. Por ejemplo, me gustaría que le recomendases la primera sesión de meditación al Viking y a todos los que son como el Viking, unos excitados de la vida y de la mente, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué podrías proponer en una primera sesión? Te voy a dar una respuesta de caca de la vaca. Vale, caca de la vaca. La decisión es suya. Por tanto, yo puedo explicar qué hago, pero es como si, yo que sé, a mí me pones, yo que sé, un plato delante, me dices, no, esto es lo mejor del mundo y me da, ya, no, yo que sé, no me gusta lo que has cocinado, por ejemplo, el animal o la verdura o sea, el vegetal, lo que sea, ¿no? Para mí la clave es que cada individuo que se ponga a meditar se sienta libre y con el poder de decidir sí o no. A mí lo que me gusta, ya no porque lo hagan conmigo, sino porque lo hagan en general, es prueba. Es decir, vuelvo al ejemplo de la persona fofa. Hostia, estoy fofo, pero no me gusta correr. Bueno, hay infinidad de deportes que no es correr, ¿no? Prueba. Porque muchas veces, a mí es algo que me dicen muchísimo, yo es que no creo en la meditación. Ya, a mí me pasaba, ¿eh? Y yo digo, pues me parece perfecto. No intento de convencer de nada ni decir nada a favor o en contra de la meditación, porque no hay un acto de fe. Es como decirme que no crees en ir al gimnasio y ponerte en forma. Bueno, la cuestión es que una cosa se puede medir visualmente y la otra no. La otra es sensitiva, solo. Sí.
Por tanto, ya te digo, para mí la historia es exponer una serie de argumentos y que el Viking o quien sea decida si le enrolla el tema o no, si le apetece probar o no. Yo te puedo decir, oye, hay una técnica buenísima que es coges un martillo y empiezas pum, a pegarte en la frente. Que va a hacer a quedar Mortimer. Y tú, pues como eres valiente y atrevido y tal, lo pruebas, haces la primera y dices, estás flipando, tío. Pues bueno, es eso. Pero muchas veces, a veces hay que ir más allá de la lógica, ¿no? Obviamente, yo pienso lógicamente, si me pego en el martillo, va a ser una mierda. Bueno, yo tampoco te digo igual te pego súper fuerte. Pero, pues eso, es el ensayo-error. Para mí el método científico es el que me ha llevado hasta aquí, hasta donde estoy. Es probar lo que se me presenta, lo pruebo. Sí. En general, luego ya sé, si yo no he probado drogas porque ya sé que son malas, ¿no? Que a nivel recreativo hay gente que tal, que se pueden llegar a estados mentales, vale, no me interesa. Por tanto, yo también marco límites. Y entiendo que gente pues lo marque con la meditación, por ejemplo. ¿No? O con el deporte, o lo que sea. O la alimentación sana. Gente dice, no, solo sirve una vez, vamos a comer, pues vale. Bien. Vale. Hay unas consecuencias derivadas, ¿no? Sí. Si como bien, tengo unas consecuencias, si como mal, tengo otras. Pues lo mismo, si medito tengo unas, si no medito otras. El tema es ser consecuente con lo que hay y ya está. Vale, tus sesiones de meditación, lo digo porque nuestro público es international. Estos public. Miles de millones cientos de miles de millones. Nuestros super followers. No, pero escúchame, ¿das meditación en francés? ¿Puedes? Sí, en inglés, catalán y castellano. También, catalán, inglés, francés, español y catalán. ¿Alemán? No, ¿Te atreves? No, que va. Alemán hizo un año, hace media vida. Hace media vida, sí. media vida. Sí, sí. Vale. Sí, no, el idioma no es un problema y la distancia tampoco, porque ahora de hecho lo curioso es que me sorprende porque yo tengo un espacio alquilado en Barcelona que no uso. No. Porque la gente ya me pide todo online. Es que nos hemos acostumbrado al online, es una pasada. Y es curioso porque yo al principio, yo hago sesiones online desde hace 8 o 9 años, yo había empezado por Skype, pero de pronto a veces se le hacía raro a la persona. Y ahora nos hemos acostumbrado todos a la vez y me doy cuenta que de pronto la persona sí que perdemos el contacto físico, podríamos decir, o esta cercanía, que para los latinos entiendo que es algo muy importante, pero claro, medidas en tu entorno, donde quieres, no te desplazas, no sé, es como más fácil encontrar un espacio de intimidad igual. No vas a un sitio que no conoces, con alguien que no has visto, bueno, estás en tu zona de confort también, y bueno, es un mal espacio para empezar. No, y luego que también es un contacto con uno mismo, entonces... Sí, pero ya te digo, es diferente, por ejemplo, meditar sola que meditar en grupo. ¿Sí? Sí, porque la intención es diferente. Ah, bueno. Cuando tú te pones a meditar, dices, bueno, me pondré tanto rato, pones tu alarma, lo que sea, y te pones. Cuando vas a meditar en grupo, tú ya no mandas aquí, por ejemplo. Entonces tu intención, tú decides, sea por Zoom o presencial, dedicar un tiempo de tu vida, un dinero, a hacer una actividad concreta. Y esa actividad está marcada en tu agenda. No es como la meditación en casa, que a lo mejor te la encuentras, va a meditar esta tarde. No, tú sabes que a las 7, por ejemplo, tienes sesión, ¿vale? Y la gente que viene con la misma intención. Entonces, cuando tú te pones, igual estás perezosa, no te apetece, vas a estar más, o meditando más, te empujarás, entre comillas, más, por el hecho de que haya un grupo. ¿Vale? Ya no hablo de temas metafísicos, de si la energía se traspasa o no de una persona a otra, pero sí que ese punto de intención es mucho más marcado en una meditación colectiva. Os vamos a dejar aquí en descripción la web de Marc Granja para los que quieran empezar a meditar. A mí me ha cambiado la vida, aparte de que lo quiero muchísimo porque es un gran amigo y bueno, tenemos similitudes. Pero me ha cambiado la vida, sinceramente, y lo recomiendo a todo el que esté pensando, que haya probado psicólogos, que pruebe la meditación como último recurso, realmente como último recurso, que se dé la oportunidad de meditar porque realmente es transformador.